Cuando pensamos en guitarra clásica en el Perú, solemos mirar al presente, conservatorios, conciertos, intérpretes, pero su historia es mucho más profunda y durante largo tiempo estuvo casi olvidada. La tradición guitarrística peruana es rica, diversa y sorprendentemente antigua, aunque su estudio formal comenzó recién hace poco. Hoy vamos a recorrer la primera parte de este camino, desde los manuscritos más antiguos del siglo XVIII hasta la formación de los primeros círculos académicos y los pioneros de la guitarra clásica en el Perú, llegando hacia finales del siglo XX. En un segundo video continuaré con los últimos 25 años de esta historia. Y como toda investigación sigue creciendo, si tienes algún dato que deseas compartir o recordar, te invito a dejarlo en los comentarios. La idea es construir aquí, juntos, un espacio en YouTube sobre la historia de la guitarra clásica en el Perú. Soy Aaron Alba, guitarrista, compositor y docente, y este es mi canal, donde comparto videos sobre guitarra clásica y música en general. Aclaro que cuando digo guitarra clásica no me refiero únicamente al instrumento ni a su manera de tocarlo, sino también a una forma de crear música para guitarra, escrita en partitura, pensada en parte desde un enfoque académico, pero que incluye repertorio de música clásica, popular y tradicional, así como obras originales y arreglos. Es decir, la guitarra clásica es tanto un instrumento como una forma de crear y conservar su música. Para este video me basé principalmente en el libro La guitarra en el Perú del maestro Octavio Santa Cruz, a quien agradezco profundamente por permitirme citar su trabajo. Es una obra esencial para comprender nuestra historia musical y el desarrollo de la guitarra en el país. Durante sus años de estudiante, el maestro Santa Cruz notó algo clave. La música peruana escrita para guitarra era escasa y difícil de encontrar. Esa búsqueda lo llevó a rescatar partituras que hoy forman parte de nuestra identidad guitarrística nacional. A su vez, también conté con el testimonio de algunos colegas músicos, cuyo aporte fue valiosísimo para la realización de este video. Empecemos. Una de las primeras referencias históricas de la guitarra en el Perú proviene del viajero francés Amadé Fressier en el siglo XIX, quien en su libro sobre viajes por las costas del Pacífico documenta un zapateo, considerado la primera evidencia de música peruana interpretada con guitarras. Su importancia radica en que, según el crítico musical Carlos Raigada, tanto el ritmo como la descripción del baile coinciden en esencia con la actual marinera peruana. Avanzando en el tiempo, encontramos a uno de los primeros nombres asociados a la guitarra clásica peruana, Matías Maestro. Aunque se le conoce principalmente como arquitecto, retablista y pintor, también fue guitarrista. Su publicación Cuaderno de Guitarra de 1786 es uno de los primeros documentos escritos para guitarra en el Perú, el mismo que incluye un rondó, un andante, un fandango, 6 minuetos y 2 sonatas. Estas obras fueron reinterpretadas en la década de 1980 por el concertista y docente Óscar Zamora, marcando así un rescate histórico importante. Junto a este cuaderno existen dos manuscritos clave para la historia de la guitarra en el país. El primero es el libro de cifra de Luis Misón, publicado en 1805, el cual está catalogado en el Museo Nacional de Historia. Este libro contiene bailes españoles, franceses, portugueses, italianos e ingleses, y también una obra de 18 compases que puede considerarse obra peruana, llamada Minuet del Conde de las Torres. El segundo manuscrito es el Cuaderno de Vihuela, de autor anónimo, que data de 1830. Fue encontrado en la Biblioteca Nacional del Perú y contiene 8 minuetos, 2 rondós, un andante y una sonata. Se estrenó en el recital La guitarra en el Perú de 1985 en el Instituto Cultural Peruano Norteamericano. Dentro de ese mismo periodo histórico encontramos a Pedro Tirado, también conocido como Pedro Jiménez Abril, uno de los compositores más importantes en la historia nacional. Tirado nació en Arequipa en 1780 y falleció en 1856. Fue maestro de capilla, organista y guitarrista, y compuso misas, sinfonías, yarabíes, rondós, conciertos para violín y clarinete, un cuarteto y una colección de 100 minuetos para guitarra que publicó en París. Aunque su obra orquestal es poco conocida, el importante compositor José Bernardo Alcedo lo llamó el mejor talento músico del Perú. Se sabe que en Arequipa, en 1828, Tirado organizaba veladas musicales semanales a las que el público podía asistir gratuitamente.
Su figura reapareció en el siglo XX gracias a investigaciones de Néstor Westrin y la referencia de Biglietti, quien también menciona que Andrés Segovia mostró interés en su obra. Gracias a una carta de Westrin al conservatorio, se recuperaron partituras, incluidos minuetos para guitarra, que permitieron estrenar su música en Lima en 1985, en el recital La guitarra en el Perú en el Instituto Cultural Peruano Norteamericano, así como en recitales especiales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 1986. Tirado fue una figura clave, con una obra valiosa que se había perdido en el tiempo, y que recién en el siglo XX comenzó a revalorarse y escucharse nuevamente en el Perú. A continuación, pasamos a las primeras décadas del siglo XX. En este periodo encontramos a varios músicos, tanto nacionales como extranjeros, que aportaron significativamente tanto desde la enseñanza como en la transcripción y composición de obras para el instrumento. Entre ellos destaca Esteban Cáceres, un músico español radicado en Lima, interesado en la música andina y precolombina. Sus obras fueron publicadas por la casa editorial de Guillermo Brandes. Cáceres enseñó piano y guitarra a su familia y llegó a fundar una academia en su propia casa, lo que representa uno de los primeros espacios dedicados a la enseñanza de la guitarra clásica en Lima. Otro nombre importante es el de Remigio Arteaga, también músico español residente en Lima, cuyas obras para mandolina, bandurria, violín y guitarra fueron publicadas por El Lucero. Por su parte, Máximo Puente Arnao, guitarrista y compositor peruano nacido en Lima a finales del siglo XIX, trabajó como profesor de guitarra y dirigió una estudiantina femenina de la alta sociedad limeña. Más adelante se trasladó a Italia, donde continuó componiendo mazurcas, valses, fantasías, dúos, polcas y marchas, publicadas en revistas especializadas como Il Petro e Il Mandolino. Entre sus obras más destacadas están Una serenata en Venecia, la cual recibió la Gran Medalla de Oro en la Exposición de Milán de 1905, además de otros premios europeos. Se conserva también una postal fechada en Chosica en 1908, donde se aprecia una polca para guitarra dedicada a su hija Marieta. También tenemos a Carlos Pimentel, compositor y transcriptor publicado por la casa editora de Guillermo Brandes. Su vals Bohemios fue muy apreciado en Lima a inicios del siglo XX. En el sur del país, el músico puneño David Sánchez Moreno poseía un cuaderno manuscrito que incluía una copia de Recuerdos de la Alhambra de Francisco Tárrega, en el año 1938, lo que evidencia que estaba al día con el repertorio clásico de su época. Registró además la pieza De vuelta al Bulín en 1923 y transcribió valses, en su mayoría arequipeños, huaynos y piezas de zarzuela y ópera. En Ica encontramos a Hipólito Quispes, nacido en 1980, quien estudió guitarra en Argentina y participaba en reuniones de jóvenes guitarristas apasionados por el instrumento. Entre sus aportes está la transcripción del vals Mis anhelos de Luis Abelardo Núñez. Luis Robles, por su parte, conservaba manuscritos de obras sencillas para guitarra solista. Estas obras incluían solo los títulos pero no los nombres de los autores. Algunas piezas indicadas como Danza Nacional parecen ser huaynos. Desde Cusco tenemos a Pío Olivera, nacido en 1874 y fallecido en 1904, guitarrista cuya música aparece citada en la Antología de Música Cusqueña, con dos piezas, Huayna de 24 compases y La Viudita, una mazurca de 53 compases. Se sabe que ofreció recitales en Lima, Cusco y Buenos Aires. Otro guitarrista cusqueño es José Rado Sosa, nacido en 1895 y fallecido en 1973. En la misma antología de música cusqueña se reproducen tres de sus piezas: Adiós, un yarabí de 18 compases, Auras Andinas, un vals de 67 compases y Arrullo, otro vals de 39 compases. Finalmente, cabe mencionar a M. Amorós, autor del Método Popular y Práctico de Guitarra, publicado en Lima en 1929. Continuamos con el periodo de 1930 a 1960. En la década de 1930 aparecen figuras importantes como Espinosa, Echave, Collao, Morón, mientras nuevas generaciones comienzan a aprender el instrumento casi únicamente de oído.
Son pocos los guitarristas que para ese entonces leían música. Por lo general llevaban una vida musical paralela. Disfrutan tanto del repertorio culto como del popular. Trabajaban de manera independiente y rara vez mantenían contacto con los círculos académicos. En sus partituras empiezan a aparecer obras nacionalistas, no porque formasen parte de ese movimiento, sino porque muchas veces tomaban como referencia las piezas para piano publicadas en aquella época, las cuales eran piezas nacionales. Dentro de este panorama destacan los siguientes nombres: César Espinosa, compositor y arreglista de música popular, quien desde joven participó en un grupo de aficionados reunidos en torno al maestro Remigio Arteaga. Más adelante integró un terceto que permaneció activo durante toda la vida de sus integrantes. Sus obras circularon en la radio y el teatro y fueron publicadas por casas como La Rosa Hermanos. Su producción incluye composiciones, transcripciones y arreglos en distintos formatos: melodía con acompañamiento, piano solo, guitarra sola y canto con piano. Juan II Collao Vargas, nacido en Arica y fallecido en el Callao en 1959, publicó arreglos para guitarra sola en la casa La Rosa Hermanos. Entre ellos destacan valses como Con Locura, No me odies, Embrujo, Te olvidaré, Mechita y Fin de Bohemio, así como polcas como Ilusión y Así bailaba mi abuelita. Víctor Alberto Toledo Burgos, nacido en 1915 y fallecido en 1988, fue guitarrista, arreglista y profesor, además de ebanista. Construía guitarras mientras enseñaba. Estudió con Germán Morón, a quien admiraba por su labor de arreglista. Desde joven realizó arreglos complejos, como La Marinera, trabajando simultáneamente melodías, bajos, acompañamientos y adornos. Esa densidad en su escritura hizo que las casas musicales no publicaran sus obras, pues el público prefería arreglos más sencillos. Víctor Echave fue compositor, y Lucha de Pasiones destaca como una de sus obras más logradas. Germán Morón Silva, nacido en 1904 y fallecido en 1962, fue profesor, transcriptor y arreglista. Trabajó tanto repertorio clásico como popular y enseñó en el Instituto Musical Bach. Su archivo musical, hallado por investigadores, reveló un trabajo enorme y diverso: manuscritos en papel pautado, otros escritos incluso en periódicos, borradores y copias impecables, reflejo de su labor como copista profesional. Su escritura destaca por elegancia, digitaciones cuidadas y melodías inspiradas especialmente en valses y mazurcas con escalas, adornos y armónicos. En total dejó cerca de 10 composiciones originales, 10 transcripciones, 35 arreglos de música peruana, principalmente valses, 75 arreglos de boleros, rancheras y tangos, unos 70 arreglos para estudiantina, material pedagógico y alrededor de 200 obras clásicas copiadas a mano. Un legado vasto que revela a un músico meticuloso, dedicado y profundamente conectado tanto con lo popular como con lo académico. Carmen Cáceres Lizárraga de Pastor nació en Arequipa en 1897 y falleció en Lima en 1985. Hija de Esteban Cáceres, inició su formación con él. Fue docente de música e inglés en Huancayo, Huánuco y Ayacucho. En 1940 obtuvo el título de profesora de música en el Instituto Musical Bach. Publicó un álbum con 12 piezas de música tradicional de Huancayo para piano en 1944 y en 1952 editó 2 obras para guitarra con la editorial Ricordi en Argentina. Manuel Fajardo Mora nació en Lima en 1923. Fue concertista de guitarra clásica, guitarrista de jazz y director de orquesta popular. Estudió en el Conservatorio Nacional de Música, ofreció conciertos en el Teatro Municipal y en países como Argentina, Uruguay, Brasil y Ecuador. Su repertorio incluyó obras de Bach, Sor, Tárrega, Albéniz y Granados, y también compuso mazurcas, sonatas y huaynos, aunque estas piezas permanecen inéditas. Osman del Barco nació en Ayacucho en 1952 y falleció en Lima en 1966. A los 17 años viajó a Estados Unidos, luego a Francia y a España, donde compartió experiencias con Alfonso de Silva y César Vallejo. En Europa conoció la guitarra clásica y estudió con Emilio Puyol. De regreso al Perú realizó transcripciones para guitarra, hoy lamentablemente perdidas.
Sin embargo, abrió una academia dedicada a Emilio Pujol en pleno Jirón de la Unión, la cual contaba con guitarras de buena calidad y exhibía discos de Andrés Segovia. En 1938 reemplazó a Ernesto Sauri como profesor en el Instituto Musical Bach. Y finalmente Alfonso de Silva, nacido en Lima en 1902. Fue un compositor que escribió solo una obra para guitarra, La Gavota de 1935. La pieza fue escrita originalmente en mi menor y luego transcrita a re menor. La compuso casi improvisadamente. Llegamos así a la figura de Juan Brito, uno de los guitarristas clásicos peruanos más importantes del siglo XX. Juan Brito nació en La Libertad en 1919 y falleció en Lima en el año 2001. Fue uno de los primeros guitarristas en lograr algo bastante difícil para su época: vivir exclusivamente de la música. Sí, dio conciertos como solista, pero su huella más profunda quedó en las aulas. Desde su cátedra en el Conservatorio Nacional de Música, donde enseñó por más de 40 años, formó a una generación entera de guitarristas que marcarían el camino próximo de la guitarra en el Perú. Entre ellos, nombres como Pablo Ojeda Vizcarra, Jesús Castro Balbi, Virginia Yep, Ricardo Barreda, entre otros. Brito fue sin duda una figura clave en nuestra reciente historia guitarrística. Empezó a estudiar guitarra a los 17 años. Se formó con Ernesto Sauri en el Instituto Musical Bach hasta 1938 y un año después, en 1939, debutó como concertista en la Asociación de Artistas Aficionados. Entre 1940 y 1946 fue profesor en el mismo Instituto Musical Bach y en 1946 Carlos Sánchez Málaga lo invitó a crear el primer curso oficial de guitarra en el Conservatorio Nacional de Música. Su repertorio era enorme. En su debut ya interpretaba música de Tárrega y pronto incorporó obras de Sor, Bach, Torroba, Llobet. Con los años fue ampliando su universo musical con obras de Pujol, Granados, Albéniz, Castelnuovo Tedesco, Ponce, Villalobos, Farnaby, Purcell, Brahms, Vivaldi y muchos más. Realizó giras por ciudades como Trujillo, Piura, Huancayo, Chiclayo y en 1967 asistió al Curso Internacional de Guitarra en Caracas. Un detalle fascinante de Brito es que nunca dejaba de estudiar. Revisaba continuamente cada obra y volvía siempre a las fuentes originales para entender exactamente qué quería el compositor y cómo transmitirlo con la mayor fidelidad posible. La crítica fue clara durante décadas. Brito tenía una técnica impecable, un estilo sobrio y una interpretación profundamente respetuosa del espíritu de cada autor. Lamentablemente, no dejó grabaciones. En la docencia trabajaba sobre todo repertorio de Sor, Tárrega, Villalobos y Giuliani, y también hacía sus propias transcripciones. Con el paso del tiempo empezó a incorporar música peruana a su repertorio, enriqueciendo aún más su visión artística. Ya que hablamos del ámbito académico, es importante mencionar algunas escuelas de la época en Lima. Aunque existieron academias privadas desde inicios del siglo XX, la guitarra entra oficialmente en la educación peruana con la creación del Conservatorio Nacional de Música en 1946, cuyo maestro principal fue el ya mencionado Juan Brito. Antes de eso, un paso importante lo dio el Instituto Musical Bach, fundado en 1929. En 1932, Carlos Sánchez Málaga, pianista y compositor arequipeño, ya ejercía como director de la conocida Academia Musical Alcedo. Tras asumir la dirección del Instituto Musical Bach en 1934, inició un periodo de renovación que transformó a la institución en un importante centro cultural, donde se organizaban exposiciones de arte y recitales literarios. Ese mismo año, el Instituto Musical Bach anunció la apertura del curso de guitarra, dictado por el profesor Ernesto Sauri. Gracias a esta actividad fue que durante su visita a Lima en 1934, Andrés Segovia fue invitado a conocer el instituto, y lo mismo sucedió en 1936 con Regino Sáenz de la Maza. El doctor Ernesto Sauri, quien fue odontólogo, falleció en 1938. No se conoce información precisa sobre su formación musical,
pero su interés por la investigación y el rigor documental queda reflejado en su amplia biblioteca, la cual incluía ediciones originales encuadernadas desde Sor y Tárrega hasta las más recientes transcripciones de Llobet y Segovia. Tras su muerte, esta biblioteca fue puesta a la venta y posteriormente adquirida por Juan Brito. La publicación incluye artículos sobre avances en investigación musical, biografías de músicos y artistas y reflexiones sobre diversas manifestaciones artísticas. En una entrevista del 5 de noviembre de 1989, el maestro Armando Sánchez Málaga recordó que, de niño, acompañaba a su padre al consultorio de Sauri, donde no todos los visitantes eran pacientes, pues amigos y aficionados se reunían allí para hacer música. En cuanto a su nivel interpretativo, los programas y críticas del Instituto Bach recuerdan entre 1934 y 1936 que Sauri interpretaba principalmente piezas sencillas, minuetos de Sor y mazurcas de Tárrega, lo cual refleja una actividad prudente y un enfoque de progreso gradual en el estudio de la guitarra. Con ese contexto, llegamos a la época de 1960 a 1980. Uno de los nombres clave en este periodo es Carlos Jayre. Él fue compositor, transcriptor y arreglista, y aunque en los años 60 tocó con trabajo e hizo arreglos para orquestas populares, su verdadero instrumento, el que marcó su vida musical, fue la guitarra. En los años 80 su actividad fue intensa, tocó, grabó y enseñó. Incluso publicó un método con lecciones acompañadas de un disco en vinilo. Sus preludios y estudios exploran la armonía a profundidad, y en algunas piezas llegó a usar técnicas como el dodecafonismo. Sus arreglos de música peruana circularon durante años de mano en mano, en fotocopias de sus manuscritos entre sus alumnos. También trabajó transcripciones de repertorio clásico y grabó orquestaciones para música popular. Entre sus obras destacan Festejo, estudio número 6, y Polka, estudio número 7. Y entre sus arreglos encontramos piezas como Ramis, Vírgenes del Sol, Idolatría, Nube Gris, El Himno Nacional, Adiós Pueblo de Ayacucho, Dale Toma, Corazón, Anita, Viva el Perú y Sereno, entre otras piezas. Por otro lado, Jorge García Yáñez tuvo actividad pública en la década de los 70. En ese tiempo estudiaba y dirigía su propia academia de guitarra, mientras de forma paralela cursaba estudios de medicina. Sus transcripciones y arreglos, como La Marinera, La Concheperla y el huayno Adiós Pueblo de Ayacucho, circulan en fotocopias de los manuscritos de sus alumnos. Tenemos también a José Pepe Torres Ventosilla, quien inició su carrera en los años 60 como guitarrista acompañante de música criolla y costeña, consolidándose como uno de los músicos más importantes de ese género. En los años 70 realizó diversas giras internacionales interpretando distintos estilos musicales. Ha grabado varios discos LP para guitarra solista y participado en muchos otros como acompañante y director musical. Desde los años 80, su academia de guitarra ha formado a numerosos jóvenes talentos tanto en el ámbito clásico como popular. Sus arreglos manuscritos para 1, 2 y 4 guitarras circulan entre sus estudiantes. Entre sus arreglos para guitarra solista destacan los valses El Plebeyo, Cariño Bueno, Cuando llora mi guitarra, Canto a mi tierra, Callejón de un solo caño, entre otros. Del mismo modo, Jesús Benítez Reyes, nacido en Trujillo alrededor de los años 40, estudió en el conservatorio bajo la guía del maestro Brito. Octavio Santa Cruz recuerda que en 1967 escuchó a Benítez en Radio Nacional, donde interpretó una zarabanda de Bach, una pavana de Sanz, entre otras piezas. Tiempo después, el mismo Santa Cruz obtuvo una fotocopia de un álbum publicado por Zen On Music Company en Japón en 1978, que incluía 13 piezas mexicanas y 13 peruanas, todas transcritas por Benítez, entre las que figuraban Quenas, El Cóndor Pasa y Vírgenes del Sol. Cabe precisar que Benítez Reyes fue un gran estudioso de la obra de Agustín Barrios. Muchas de sus revisiones de piezas famosas de Barrios se estudian en conservatorios y universidades de música. Finalmente, tenemos en ese tiempo a Percy Sánchez Moreno, guitarrista y compositor. Sus composiciones son de forma libre y breve duración, con títulos como Sonata de Raquel, Sonata de David, Sonata de Luisa y Sonata de Marie.
A su vez, un hito en los años 60 fue el concierto del gran guitarrista venezolano Alirio Díaz en 1965 en la ciudad de Lima. Ese evento encendió todavía más el interés por la guitarra como instrumento de concierto y dejó una huella importante en nuestra escena musical. Y ahora nos movemos a otro espacio clave en esta historia. Durante los años 60 hubo un espacio emblemático para la guitarra en Lima, la casa de Don Fernando Rodríguez en la Avenida Brasil. Cada sábado y domingo los guitarristas se reunían allí por la tarde para compartir nuevas experiencias, nueva música, para tocar entre ellos. Con el tiempo, la prensa empezaría a llamar a este espacio La Peña Rodríguez, aunque para los guitarristas fue siempre la casa de Don Fernando. Por aquellas reuniones pasaron figuras importantes: Raúl García Zárate, Enrique Miranda, médicos aficionados como el Dr. Esparza y el Dr. Pizarro, así como constructores de guitarra, Alejandro Huertas, Federico Fajardo y Abraham Falcón. También aparecían músicos populares como Pancho Quirós y Jorge Pérez. Destacaba además el talento extraordinario de Humberto Pimentel. Fernando Rodríguez llevaba décadas metido en el mundo de la guitarra. Nació en Cajamarca en 1906, pasó por Trujillo y luego llegó a Lima, siempre rodeado de guitarristas. Para quienes iban a su casa, cada reunión era como un intercambio musical. Todos llegaban con algo nuevo para mostrar y aprender juntos. Incluso puede decirse que en esas reuniones se gestó gran parte de la lutería peruana moderna. Abraham Falcón empezaba a destacarse, Alejandro Huertas llevaba siempre una guitarra que todos admiraban, Federico Fajardo construía pocas guitarras pero de gran calidad y surgía el nombre de Rómulo a la Luna. Década de 1980. En diciembre de 1980, el Instituto Nacional de Cultura organiza un recital para así formar una convocatoria y conformar la Asociación Peruana de la Guitarra. En ese mismo periodo nace la ASIMUC, Asociación de Constructores de Instrumentos Musicales, creada bajo el auspicio de la UNESCO y dedicada a brindar seminarios especializados para sus miembros. Al mismo tiempo, guitarristas y profesores del conservatorio impulsan clases maestras de guitarristas extranjeros, entre ellos figuras internacionales como Alexander Lagoya e Irma Constanzo en 1980, Alice Arts en 1981 y Horacio Ceballos en 1983. En esos años también comienza un importante viaje de perfeccionamiento de guitarristas peruanos hacia el extranjero. Denis Fernández viaja a Brasil, Javier Echecopar a Francia, Óscar Zamora a España y Ricardo Barreda a Argentina. A su regreso, cada uno contribuye directamente en el escenario local, compartiendo sus aprendizajes con colegas y alumnos. En el campo editorial, la década de los 80 y comienzos de los 90 deja una importante huella. Trabajos dedicados a transcripciones y arreglos de folclore peruano para guitarra. En 1982, Octavio Santa Cruz publica Aires Costeños, una antología del repertorio afroperuano. Luego, en 1987, Javier Echecopar presenta Música para la Guitarra del Perú, basada en arreglos andinos de Raúl García Zárate, mientras que Luis Salazar publica un método de guitarra andina. Entre 1985 y 1986, Octavio Santa Cruz ofreció recitales en los que presentó este repertorio histórico, incluyendo varias obras que nunca antes habían sido interpretadas en conciertos modernos. En 1989, Pablo Ojeda suma dos importantes obras: Método de guitarra andina y Guitarra andina peruana. Posteriormente, en 1980, Javier Echecopar edita 3 transcripciones de obras de Alfonso de Silva y también obras de Manuel Chaprado. En 1992, Luz Ángeles publica Guitarra, método y técnicas de su ejecución. Y ese mismo año, Javier Echecopar lanza Melodías Virreinales del siglo XVIII, fruto del libro de cifra de 1805. Compositores contemporáneos. Durante este tiempo hubo compositores peruanos no guitarristas que comenzaron a escribir obras para guitarra. Entre ellos tenemos a Celso Garrido Leca, quien compuso un concierto para guitarra y orquesta, Enrique Pinilla, Edgar Valcárcel, que también publicó un concierto para guitarra y orquesta, Alejandro Núñez Ayauca, Walter Casas, José Sosaya, entre otros.
Del mismo modo, también tuvimos a guitarristas que componían y arreglaban, como por ejemplo Denis Fernández, quien compuso Alfa número 1 en 1982, Augusto Espejo, con arreglos de repertorio tradicional andino, como El Cóndor Pasa, Toro Toro, etc. Entre los eventos de guitarra más destacados de la época se encuentran el quinto Festival de Guitarra Clásica del Cusco en 1988, el primer concurso nacional de guitarra organizado por Juventudes Musicales en 1989, y el seminario Desarrollo de la Guitarra en el Perú, brindado por la Escuela Nacional Superior de Folclore José María Arguedas en 1991. Cierre del siglo XX. Hacia finales del siglo XX, varios guitarristas peruanos comenzaron a destacar internacionalmente, como Jorge Caballero, Luis Malca, Ernesto Mayhuire, David Gálvez, Jorge Herrera, Gonzalo Manrique, quienes se sumaron a las ya exitosas carreras de guitarristas como Jesús Castro Balbi, Alexander Sergei Ramírez y Virginia Yep. Cabe recordar que varios de estos guitarristas formaron parte del Cuarteto Aranjuez, fundado por Óscar Zamora a fines de los años 90. Este cuarteto ha desarrollado una importante trayectoria nacional e internacional, en la que ha interpretado lo más representativo de la música escrita para cuarteto, además de presentar arreglos originales de música peruana escrita por sus propios miembros. A su vez, nuevas generaciones surgieron desde el interior del país. El Festival Internacional de Guitarra del IPNA se convirtió en una referencia nacional, y la labor de Mario Cerrón fue muy importante como fundador de la Asociación Peruana de la Guitarra, la cual marcó una nueva época en el desarrollo y movimiento guitarrístico peruano. Además, en 1994 aparece la revista Cuadernos de Música Peruana, fundada por el guitarrista Luis Justo Caballero, quien también fue miembro de la Asociación Peruana de la Guitarra. Esta publicación incluía entrevistas a músicos e investigadores, artículos, semblanzas y sobre todo la difusión de música inédita de compositores peruanos, muchas veces poco conocidos y no solo dedicados a la guitarra. La revista ofrece un panorama preciso y dinámico de la guitarra peruana, tanto en su vertiente clásica como popular. Hasta la actualidad se sigue editando de forma virtual, bajo la dirección de Virginia Yep y Arturo Yaxa Cóndor, y puede descargarse gratuitamente en su página web cuadernosdemusicaperuana.com. Es importante mencionar que a lo largo del siglo XX existieron tres principales casas editoras dedicadas a la publicación de partituras para guitarra u otros instrumentos. Estas fueron la casa editora de Guillermo Brandes, la editorial La Rosa Hermanos y la editorial musical de Carlos Maldonado. Respecto a los discos de guitarra clásica peruana durante el siglo XX, se pueden mencionar los siguientes. En 1969, Carlos Jaire publicó su Método de Guitarra, un disco que reúne lecciones y estudios para el aprendizaje del instrumento. En 1978, Pepe Torres editó el álbum Guitarra Maravillosa, que incluye obras emblemáticas del repertorio clásico como Capricho Árabe, Recuerdos de la Alhambra, la célebre Romanza Anónima, El Burré de Johann Sebastian Bach, Asturias de Isaac Albéniz, entre otras piezas conocidas. Posteriormente, Javier Echecopar desarrolló una destacada labor discográfica con una serie de publicaciones: Guitarra del Perú en 1986, Guitarra Peruana 1987, Matices 1990, Homenaje a los Andes 1990, Melodías Virreinales del siglo XVIII 1992, Guitarra de Perú 1993 y Tres siglos de guitarra en el Perú en 1994. En 1996, Ernesto Flores lanzó el disco Guitarra Clásica, que combina repertorio internacional junto a un vals peruano del compositor Walter Casas. Finalmente, cabe mencionar las grabaciones de Denis Fernández, gran guitarrista y compositor, quien registró sus propias obras para guitarra sola. Estas grabaciones se encuentran disponibles en el canal de YouTube de la Memoria Audiovisual de la Universidad Nacional de Música. La expansión de la guitarra clásica en el Perú. En las últimas décadas del siglo XX, la guitarra clásica empezó a expandirse más allá de Lima, encontrando nuevos espacios en distintas provincias del país. En ciudades como Arequipa, Trujillo, Cusco, surgieron guitarristas que desde su contexto aportaron mucho a su región. Estos movimientos regionales no solo reflejaron la expansión de la guitarra como instrumento de concierto, sino también la diversidad y riqueza cultural del Perú. En Trujillo, la guitarra clásica tuvo un importante desarrollo durante las últimas décadas del siglo XX. Una figura clave en este proceso fue Antonio Miñano Bardales,
profesor del Conservatorio Carlos Valderrama, quien a una edad avanzada continuaba enseñando, transmitiendo su conocimiento a las nuevas generaciones. Al parecer fue alumno de Juan Brito e intentó seguir la carrera de concertista, realizando conciertos en Chile, Perú, Ecuador, Bolivia. Fue maestro de varios de los profesores que hoy integran el cuerpo docente del Conservatorio Carlos Valderrama. Posteriormente, la enseñanza del instrumento estuvo a cargo de Víctor Peralta Pajares, quien dio continuidad a esta formación pedagógica. Entre los conjuntos destacados de Trujillo se encuentran, por ejemplo, el cuarteto Ars Nova, agrupación que participó activamente en algunos encuentros descentralizados y que interpretaba repertorio clásico para cuarteto de guitarras. Asimismo, el dúo Sur, formado por Óscar Contreras y Silvana Alba, tuvo una importante carrera estrenando obras de compositores trujillanos, como por ejemplo de Fernando Fernández, autor de numerosas piezas especialmente para guitarra. En Huancayo, la enseñanza formal de la guitarra estuvo a cargo de Roger Gerí, considerado el primer maestro de guitarra clásica antes del año 2000. En 2006 se le rindió un homenaje por su trayectoria. Roger Gerí fue natural del Cusco, pero vivió gran parte de su vida en Huancayo, donde formó a numerosos guitarristas. Después del año 2000, la enseñanza guitarrística en Huancayo estuvo a cargo de Luis Peralta, otro maestro que impulsó el desarrollo del Conservatorio Andrés Segovia, fortaleciendo así la formación académica de los nuevos intérpretes en la región. En la ciudad de Huánuco, la historia de la guitarra clásica tiene como reciente referente a Francisco Atencia Ramírez, nacido en 1931 y fallecido en 2024. En 1960, Atencia viajó a Lima para postular al Conservatorio Nacional de Música, donde estudió 4 años con el maestro Juan Brito. 10 años después, en 1970, regresa a Huánuco bajo el llamado de Carlos Fuentes, por entonces director de la Escuela Regional de Música Daniel Alomía Robles, hoy Universidad Nacional Daniel Alomía Robles. Allí fundó la Escuela de Guitarra Clásica y trabajó durante 3 décadas, desempeñándose como profesor y durante 9 años como director de la institución. Su labor fue decisiva para la enseñanza guitarrística en la región. En Arequipa, la guitarra clásica tuvo un desarrollo particular durante las décadas de 1970 y 1980. Una figura central en este movimiento es Alejandro Dávila Bayón, quien dominaba los métodos de Emilio Puyol y Abel Carlevaro, fundamentales para la formación de futuros guitarristas en Arequipa. A su vez, en aquellos años, la ciudad mantenía una vida musical muy activa gracias a figuras como Lizardo Lozada y Gilder Montes, médicos apasionados por la música que llevaron a Arequipa grabaciones, partituras, como por ejemplo discos de John Williams. Un papel muy importante lo tuvo también la familia Lucioni, con sus miembros Dante y Carlos, de ascendencia italiana que tenían gran interés por la música. En su casa hospedaron a varios guitarristas extranjeros, como por ejemplo a Barbosa Lima durante la década de los 70 y también a Miguel Girolet, guitarrista argentino. Los Lucioni importaban partituras y audios que luego compartían con Alejandro Dávila, lo que causaba asombro incluso en otros guitarristas de las demás regiones. En 1997, la familia Lucioni organizó el primer Festival Internacional de Guitarra en Arequipa, el cual contó con el apoyo económico del guitarrista Eduardo Salinas. También se recuerda la visita del maestro Alexander Lagoya, que reforzó el prestigio de la escena arequipeña. Aproximadamente en 1991, Óscar Zamora y Denis Fernández ofrecieron un recital a dúo en la ciudad de Arequipa. Es ahí donde se ponen en contacto con el guitarrista Carlos Villalba, quien más adelante continuaría estudios en España. Entre los compositores locales arequipeños destaca Alejandro Dávila Covinos, autor de un preludio en si menor para guitarra sola. En Cusco, la formación musical se consolidó en torno a la Escuela de Música Leandro Alviña Miranda, fundada aproximadamente en la década de 1950. Este centro, que más tarde se convertiría en el Instituto Superior de Música Leandro Alviña, fue durante muchos años el principal centro de enseñanza de música en la región. Entre sus primeros docentes destacan Víctor Palomino y David Tello. Palomino fue discípulo de la guitarrista alemana Maria Jürgens, quien desempeñó un papel importante en la difusión del repertorio académico, sobre todo en las obras de Johann Sebastian Bach. Jürgens enseñó también en el propio Instituto Leandro Alviña. Otro guitarrista cusqueño que estudió con Jürgens fue Jimmy Samayoa, y entre los docentes recordados de la institución se encuentra también Narciso Choque. En los años 90, la también alemana Diana Calvite continuó la labor pedagógica de Jürgens, enseñando guitarra clásica tanto en el Instituto Leandro Alviña como en otros espacios culturales. Hacia 1995 se fundó también en Cusco la Escuela Cantu, un nuevo centro de formación musical
donde guitarristas como Jimmy Samayoa e Itala Flores enseñaron desde sus inicios, contribuyendo así a mantener viva la enseñanza de la guitarra clásica en la ciudad del Cusco. Así llegamos al cierre del siglo XX en la historia de la guitarra clásica en el Perú. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, te lo digo de corazón. Y te invito nuevamente a dejar tu comentario si consideras que hay algún dato que podría precisarse o añadirse. Quiero expresar nuevamente mi agradecimiento al maestro Octavio Santa Cruz por permitirme citar su trabajo, a Oscar Contreras de Trujillo, Mercedes Vargas de Cusco, Eric Escalaya de Huancayo, Omar Magino de Huánuco y Carlos Villalba por sus valiosos testimonios sobre el desarrollo de la guitarra clásica en sus respectivas regiones. Al señor Eduardo Portocarrero por apoyarme con algunas partituras, a Ernesto Flores por facilitarme su disco, a la maestra Virginia Yep por brindarme datos sobre la discografía de la guitarra clásica en el Perú, y por supuesto a todos los nombres citados en este video por su contribución al desarrollo de la guitarra en el Perú. Si este video te gustó, te invito a compartirlo y suscribirte a mi canal. Nos vemos pronto en la segunda parte de esta gran historia.